Nosotros seguimos actualizando sobre las reacciones generadas por la invasión de Rusia. Nosotros estamos hablando sobre la posición de China. China ofreció una conferencia de prensa. Esto es una noticia de hace pocos minutos. Los periodistas le hicieron 11 veces la misma pregunta a la viceministra de Relaciones Exteriores de ese país, que si consideraban que había sido una invasión, una provocación, esto que había ocurrido entre Rusia a Ucrania. Y la representante del gobierno aseguró que están obsesionados con esa pregunta, que le preguntaran a la par de Estados Unidos, porque ella consideraba que era el gobierno de Joe Biden quien había alimentado el fuego en estas tensiones con respecto al conflicto. Le decía a los periodistas que preguntaran si el presidente tenía ya un plan establecido para apagar el fuego luego de lo que había ocurrido, y el día de hoy comienzan a importar trigo a Rusia como una medida para tratar de minimizar el efecto de las sanciones establecidas por el gobierno de los Estados Unidos, algunos países aliados como Japón y Australia, y también países de la Unión Europea. Pero para ampliar este tema en detalle y saber cuáles son las repercusiones que este conflicto pudiese traer a América Latina, vamos a establecer un contacto en vivo con nuestra compañera Gaby Peroso, quien siempre nos presenta su perspectiva acuciosa sobre los temas que son noticia. Hola Gaby, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, mucha tela por cortar, mucho de qué hablar con respecto a esta invasión. Se venía anunciando desde la semana pasada. Estábamos como el cuento de Caperucita y el Lobo, y efectivamente hoy es una realidad. Quisiera que nos brindaras tu análisis, por favor. Sí, muchísimas gracias, como siempre, a ti y a toda la audiencia por estar siempre presente. Una situación muy delicada. Si bien obviamente no soy una experta en este tema, quería ponerlo un poco en la perspectiva venezolana de alguna manera, porque aquí lo que estamos presenciando es la lucha de poderes. Pero hay quienes dicen, bueno, ya Estados Unidos ha ejercido una influencia durante años en el mundo. La gran diferencia aquí, la que ellos colocan entre Occidente y los países que quieren ser libres, es que estamos hablando de los países que son libres, los países que son democráticos versus superpoderes o potencias que son autocracias. Estamos hablando en particular en este momento en Rusia, pero con el respaldo de China. Ambas son regímenes que no hay ningún tipo de libertad para sus ciudadanos, y eso marca una gran diferencia. Aquí obviamente va a haber una afectación directa a Estados Unidos. Ya vimos que el precio del petróleo ya rebasó los $100 por barril solamente con anunciar lo que sería esta invasión. Es decir, esto se va a traducir en varios países del mundo en aumentos en la gasolina y aumentos en la inflación. Está también el tema de Estados Unidos va a enviar tropas a Ucrania para enfrentarse cuerpo a cuerpo con estas tropas que están invadiendo por parte de Rusia. Eso no necesariamente va a ser así. Incluso se dice que si Estados Unidos va a enviar tropas, lo hará para reforzar a sus aliados. Porque ¿qué sucede? Ucrania no forma parte de la OTAN. Es decir, los países de Occidente no tienen el compromiso, la obligación de defender con tropas, con armas y con militares a esta nación. Podría ser una de las decisiones que se tomen en las próximas horas, pero lo que predicen los expertos es que no habría una lucha cuerpo a cuerpo dentro de Ucrania. Lo que no se sabe es cuáles son los deseos y planes que tiene Vladimir Putin a futuro. Hay quienes dicen que es increíble que él haya tomado esta decisión porque esto podría traducirse en un aislamiento total de la sociedad rusa en el tema financiero, en la parte social. Vimos lo que ha sucedido con el tema del gas. Ya Europa, a pesar de que ya tenía una importante dependencia de Rusia con el suministro de gas, Rusia es el más grande productor de gas en el mundo entero, están justamente echándose a un lado, prefieren pagar mucho más por ese gas
y traerlo de otras maneras que continuar con el tema del gasoducto hacia Alemania y otros suministros que daba Rusia. Sin embargo, Rusia seguramente tiene muy medido lo que serían estas sanciones económicas, y hay quienes dicen que si bien los va a lesionar, para ellos el objetivo va a mediano y largo plazo, que justamente es garantizar ese poderío de no tener a nadie alrededor que constituya una amenaza. No sabemos exactamente qué está en la cabeza de Vladimir Putin, pero estamos hablando de una lucha de las superpotencias. Al final, de alguna manera, se vuelven a enfrentar Estados Unidos y Rusia, no de la manera convencional, pero definitivamente en una guerra que deja altos precios del petróleo, inflación, más problemas en un mundo que continúa atravesando una pandemia. Y si bien es cierto que no se sabe lo que podría suceder, hemos visto cómo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hablaba de paz, el secretario general de Naciones Unidas de alguna manera daba una declaración, a mi entender, un poco débil. Era: presidente Putin, apueste por la paz, no deje que las tropas invadan Ucrania, ya han habido demasiadas muertes. De alguna manera, el mundo entero discutiendo, el secretario general de la OEA, quizás de Naciones Unidas, que creo que el mundo esperando que fuera más contundente, y mientras esos políticos hablaban y trataban de hacer diplomacia, justamente comenzaba entonces esta invasión que ya tiene más de 9 horas y que no solamente fue en esas dos regiones que Rusia declaró como independientes, sino que incluso están rodeando, llenando de humo a toda la capital. Es una situación muy delicada que obviamente va a afectar al mundo entero, y veremos hasta dónde puede llegar por ahí, porque hay quienes dicen que estamos hablando de que se enfrentan las dos superpotencias nucleares del mundo, Rusia y Estados Unidos, y hay quienes dicen que la repercusión no solamente se centra en Ucrania, sino que podría pasar a otros países de Europa, y estaríamos entonces hablando de una tercera guerra mundial. No sé si es muy temerario hablar de este punto, pero hay algunos analistas que lo apuntan de esta manera. Y mientras tanto, Latinoamérica también con algunos puntos. No sé si quieres también comentar tú un poco sobre lo que sucede de los rusos metidas aquí en Latinoamérica en pleno conflicto. Sí, justamente sobre eso quería hablar porque ya vimos que Nicolás Maduro y también Diosdado Cabello se pronunciaron dándole el respaldo a Rusia, y también se ha hablado de bases en ese país. Entonces, bueno, el expresidente Trump ha calificado la actuación de Putin como genial. Entonces, bueno, quisiera que nos hablaras un poco para los venezolanos que de pronto sienten el conflicto como muy de lejos, qué implicaciones pudiese traer que Estados Unidos en este momento y sus aliados digan que van a establecer sanciones más fuertes contra Rusia por esta invasión. ¿Qué consecuencias puede traer para el gobierno de Venezuela aliarse con Rusia en un momento de tanta tensión? Bien, Venezuela tiene mucho tiempo, el régimen de Nicolás Maduro, creo que no Venezuela ni los venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro tiene mucho tiempo asociado a Rusia, ya es una relación de décadas, y esto obviamente se va a afianzar muchísimo más. No estamos hablando solamente de una declaración que está haciendo Venezuela o Nicaragua o Cuba viendo el conflicto de lejos. Esta semana ellos recibieron la visita de altos funcionarios rusos que viajaron a Latinoamérica para justamente estrechar lazos militares. No son especulaciones, ellos lo han dicho abiertamente así. Estamos estrechando lazos militares con América Latina, en particular con las 3 dictaduras del continente, con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. Hay quienes dicen que esto realmente es algo de la boca para afuera de Rusia, que no tienen la capacidad militar para efectivamente poner unas bases militares a andar y poder tener un poderío militar dentro de América Latina. Se dice que justamente se busca que sea aquí para ellos también amenazar a Estados Unidos en su propio patio. Sin embargo, a pesar de que podría ser
eh, una simple retórica por parte de Rusia. Esta visita obviamente preocupa a los Estados Unidos. Se ha dicho que se han hecho una cantidad de reuniones extra. Hace un par de semanas viajaron a Colombia. Es un tema que está en la mesa y que puede continuar creciendo. El tema de las bases militares, o por lo menos de las intenciones rusas de esas bases militares, de surtir con equipos militares y con adiestramiento a personal en Latinoamérica, es una intención cierta de Rusia. Podrían tener el apoyo de China a futuro, es decir, Latinoamérica estaría en medio de esto y de alguna manera sería aprovechado por Rusia para amenazar a Estados Unidos. Y lo triste es que los venezolanos, sin que se consulte a absolutamente nadie, tienen que estar entonces del lado del hombre malo del mundo, por así decirlo, porque como decía en un principio, se trata de naciones autocráticas, dictaduras, versus las democracias del mundo, Occidente justamente tratando de velar por ese pueblo ucraniano que está desesperado. Aquí estamos hablando de una nación que decidió ser libre, que justamente está practicando sus garantías democráticas, y viene su vecino, que es Rusia, a invadirlos. Ellos no quieren ser gobernados por los rusos y simplemente es a la fuerza. Ucrania no tiene la posibilidad cierta de enfrentarse militarmente a Rusia porque tienen un poderío militar importante y se sienten indefensos porque no forman parte de la OTAN, no saben si va a haber una defensa. Todo esto podría pasar también en Latinoamérica en unos años. No va a pasar hoy porque obviamente eso todavía no está armado, pero de alguna manera las naciones débiles son justamente tomadas y se hacen dependientes de este tipo de superpotencias, que al final son autocracias, que tienen intenciones oscuras y las aprovechan para justamente jugar en el cuadro político, en el ajedrez mundial, y eso obviamente pondría a los venezolanos en una situación de indefensión total. Así que ojalá que los venezolanos podamos sortear este problema, no estar en el medio, no tener que ver que un presidente sin consultar a los venezolanos diga que da pleno apoyo, que le mienta al mundo diciendo que la OTAN está apuntando en 4 frentes a Rusia y que quieren invadir, que la OTAN quiere invadir Rusia. Esa intención jamás ha estado en el cuadro político, ni se ha discutido en Naciones Unidas. Más bien es una Rusia invadiendo a un país indefenso que queda en el medio de la batalla de los superpoderes, y no sabemos hasta dónde puede llegar esto, y obviamente Latinoamérica, si continúa avanzando este tipo de regímenes en Colombia, en Brasil, podría estar en una situación muy delicada, apoyando entonces a Rusia y a China y no a las naciones democráticas y libres del mundo, porque no solamente se trata de Estados Unidos, sino de todas aquellas naciones en las que el ciudadano puede escoger quién lo gobierna y cómo lo gobierna. En el caso de Rusia y China, esa posibilidad no existe, y son ellos entonces los que tienen ahora esas intenciones imperialistas que afectan tanto al mundo. Sí, veíamos en los diferentes medios de comunicación la comparación con respecto a las fuerzas tácticas de Rusia frente a Ucrania, y es totalmente desproporcional. O sea, la población está desprotegida por completo, pide la ayuda de la comunidad internacional. Vemos sectores del Partido Republicano diciendo que la posición del presidente Joe Biden ha sido como muy blanda en comparación con lo que está ocurriendo. Es decir, por un lado, como tú lo señalabas, voceros intentando agotar la vía del diálogo y de la diplomacia, y por el otro vemos las acciones militares de Putin y estas invasiones, y a un expresidente del país como Donald Trump diciendo que si él estuviese en el poder esto no hubiese ocurrido, y calificando además de genial la actitud y el comportamiento de Putin. Son cosas que verdaderamente preocupan, porque se llama la calma a una población que no tiene ni siquiera la manera de protegerse. Entonces muchas personas se preguntan cuál va a ser el paso a seguir de Estados Unidos además de las sanciones. ¿Cómo mantener la calma si tienes ya a los tanques y a los aviones sobrevolando tu cabeza? O sea, es una desesperación
increíble. Y es impresionante cómo hay que entender, Rusia no es una no se puede comparar con China o con Estados Unidos. Es un país relativamente pequeño con un poderío militar limitado, porque si se fueran a guerra con Estados Unidos o con Alemania o con Francia, obviamente perderían en el cuadro simple militar. ¿Cómo es posible que este hombre ponga en jaque a los países del mundo y que los países del mundo solamente se puedan limitar a establecer sanciones, a reunirse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mientras este hombre invade? O sea, el mundo entero a merced de un capricho de Rusia. De verdad que es impresionante. No sé exactamente cuál debía ser la política estadounidense. Justamente el expresidente Donald Trump la criticaba. No creo que sea acertado decir que es genial lo que está haciendo Rusia, porque estamos hablando de vidas humanas y de la seguridad mundial la que está en juego. Por tanto, es muchísimo más profundo. No se trata de si toma las acciones correctas o no, porque parece cool, de alguna manera. Ese planteamiento es un poco fuera de lugar, por así decirlo, pero yo sí creo que Estados Unidos y las naciones occidentales tienen que tener otro tipo de herramientas muchísimo más contundentes cuando estamos hablando de una escalada militar a esta escala. No solamente se trata de sanciones que ya Rusia midió, que tiene claro hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede golpear su economía, golpear a sus ciudadanos con fines muchísimo más allá, y ver entonces a este pueblo indefenso, un pueblo que de alguna manera desde pequeños nos dicen personas que han vivido allá en Ucrania, que ellos en vez de dibujar una pelota de fútbol, ellos desde pequeños dibujan un tanque de guerra. Es una nación que siempre ha vivido en una tensión bélica absoluta, sin embargo que decidieron ser una democracia, que decidieron ser libres, y que no puede venir un poderío militar a imponerles algo, una libertad que ellos mismos se ganaron como pueblo. Entonces, yo creo que el mundo tiene que ser mucho más contundente y la diplomacia tiene que tener otro tipo de armas. No sé cuáles, ojalá tuviéramos la decisión en las manos, pero Occidente y los países libres tienen que hacer retroceder a las autocracias que tienen otro tipo de motivaciones, porque si esto no para hoy, va a ser muchísimo más grave en 15 años, cuando muchas otras naciones se hayan volcado a este tipo de autocracias que no tienen que ver incluso con ideología, sino con personas que quieren perpetuarse en el poder, como actualmente lo hace Vladimir Putin. Así es, y es que Biden hablaba de las consecuencias catastróficas que iba a tener desde el punto de vista de la vida y el sufrimiento humano. Es tan duro ver a esas madres preocupadas por sus hijos, porque en este momento están llamando a las personas, a los ciudadanos comunes a formar parte de la reserva. Incluso se estaban solicitando el apoyo de los guardabosques, imagínate, para enfrentar a un país como Rusia. Y las madres decían: ¿qué va a pasar con las familias? ¿Que vamos a quedar desasistidas? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Quién va a poder proveer a los niños de seguridad? Es una situación bien alarmante. El testimonio de una ecuatoriana que decía que no les habían hablado claro con respecto a las instrucciones que debían seguir. Es decir, ellos están a merced de lo que quiera hacer Vladimir Putin, que realmente el mundo entero, aunque podía esperar una escalada como esta, todavía seguimos consternados y bajo el asombro, porque a pesar de las consecuencias económicas, los mercados bursátiles cayeron, el precio de la gasolina se disparó, y esto parece no importarle al presidente Putin. No, no es solo que no le importe, sino que es parte de su plan. Las naciones durante las 2 últimas semanas decían que el ataque era inminente, pero ninguna población puede estar preparada para una invasión de este tipo. O sea, imagínate ponernos en los zapatos de los ucranianos y oír a un presidente que diga: cualquiera que tenga el conocimiento mínimo militar de defensa, por favor salga a defender. Imagínate a un padre de familia que diga: protejo a mis hijos versus, bueno, voy a salir para por lo menos defender mi cuadra. Imagínate ponerse en esa situación. En las últimas 24 horas hemos visto largas colas en los bancos, el tema de las colas para tratar de proveer comida. O sea, los ucranianos sabían que esta situación se iba a presentar, sin embargo,
es ahora cuando reaccionan realmente y dicen, ahora sí está sucediendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? Seguramente hay algunas zonas que ya han quedado incomunicadas, ya hablaban de familiares que tratan de llamar a la capital y no obtienen respuesta por parte de sus familiares. Realmente es una situación de indefensión en la que además el mundo se pone en una posición muy delicada, porque si la OTAN entrara justamente a enfrentar y a defender al pueblo ucraniano, si los estadounidenses u otra nación de Europa lo haría de alguna manera, entonces estaríamos frente a una guerra mundial. Son tantas las aristas que yo creo que Vladimir Putin las midió muy bien y sabe hasta dónde Occidente puede llegar y hasta dónde no, y ellos realmente no tienen límites. Esa es la gran diferencia entre una autocracia y una democracia. Los países que de alguna manera defienden esos preceptos democráticos, los derechos humanos, tienen límites y no pueden irse con todo para enfrentar a una nación que está cometiendo abusos. Las que están cometiendo abusos no tienen esos límites y obviamente pueden adelantarse y ser muchísimo más agresivos. Entonces, no sé hasta dónde, a través de Naciones Unidas, a través de la OTAN, se pueden dar otro tipo de soluciones. Mientras tanto, se habla entonces de estas sanciones que limitan el gas en Europa, que disparan los precios del petróleo, la inflación y que de alguna manera aislarían financieramente a Rusia, un riesgo que ellos yo creo que ya midieron, que no les importa que además haya sufrimiento por parte del pueblo ruso, porque ellos tienen objetivos muchísimo más allá y tienen años además lavando el cerebro del pueblo ruso, diciendo que bueno, que llegó el momento de enfrentarse a las grandes potencias y realmente ser libres. Y en esa libertad arrastrar al pueblo de Ucrania que ya había alcanzado su democracia. Sí, hace pocos minutos se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien intentó agotar la vía del diálogo y decía que el ataque ruso a Ucrania es el más grave contra la paz en décadas. Decía que no solamente había arremetido contra la paz en Ucrania, sino contra el resto de los países de Europa, por lo que representa este atentado, esta invasión injustificada. Me comunicaba también el equipo de producción, Gaby, que en testimonio de los ucranianos, ellos decían que el mensaje televisado por parte del gobierno de su país era mantener siempre la calma. Es decir, los niños iban al colegio tratando de tener una vida normal y les sorprendió esta mañana este tipo de bombardeo porque no se lo esperaban y por eso es que vemos las largas colas para cargar de combustible los vehículos, para la gente intentar sacar dinero y el inicio de este éxodo que como tú bien lo señalabas tiene muchos años, pero el día de hoy es como que realmente la gente entendió la magnitud de este conflicto. Es impresionante, todavía despertamos y no podemos creer que en este siglo nos estemos enfrentando, como tú bien lo decías, a una tercera guerra mundial. Pudiésemos estar ante las puertas. Los analistas venían hablando de que no iba a continuar la escalada, de que Putin no se iba a arriesgar y mira a dónde estamos en este momento. Y no se iba a arriesgar y no sabemos hasta dónde va a llegar, porque esa es la gran pregunta que se hacen las personas del mundo. Ahí de alguna manera entra también en juego el tema de Naciones Unidas y de todas estas coaliciones de países. Tiene que haber una reforma importante en este tipo de organismos. Nos quedamos en la época de la Segunda Guerra Mundial y no ha habido una evolución, unas herramientas efectivas para detener este tipo de cosas. Estamos hablando de los años de 1930, donde una nación invade a otra porque sí, por el simple hecho de tener poderío. Eso no debería estar pasando si supuestamente tenemos instituciones sólidas para evitar este tipo de conflictos en el mundo. Y sin embargo, están allí, se reunieron y mientras estaban hablando las democracias, ellos estaban invadiendo. Es decir, esa diplomacia es realmente efectiva, es un poco lo que nos preguntamos los venezolanos. ¿La Corte Penal Internacional realmente es efectiva cuando la justicia se alcanza en 10 o 15 años? De alguna manera la diplomacia es efectiva cuando las naciones hablan una y otra vez, se han venido reuniendo durante las 2 últimas semanas, pero no han podido detener la muerte de ucranianos que podría estar ocurriendo ya o en las próximas horas y el avance
de los militares rusos en esa nación. Yo creo que el mundo tiene que tomar esta lección para justamente ser más efectivo en la protección de los derechos humanos, en la protección de las naciones indefensas y en entender que estas autocracias cada día más avanzan sin moral, mientras Occidente de alguna manera tiene unos límites que los limitan para que justamente no ocurra y no mueran inocentes. Sí, justamente nos están informando que Univision reporta decenas y decenas de muertos a esta hora en territorio ucraniano. Y es tan lamentable que los países a este nivel no hayan podido intervenir o hacer algo, porque realmente los ucranianos están desprotegidos y en medio de eso se habla de sanciones básicamente económicas. Me pregunto internamente qué tan fuerte estará Putin dentro del país, porque sabemos que a lo mejor él no acepta asesoría de nadie, pero efectivamente el gobierno de los Estados Unidos ha establecido sanciones y 15 de las principales familias más poderosas, empresarios en Rusia, verían su patrimonio afectado por estas sanciones y también Biden hablaba anteriormente de uno de los principales bancos en Rusia que estaría afectado, además de todas las medidas de intercambio económico que establecerían diferentes países. Es decir, llegaría el momento en el que Rusia se vería cercada, aislada desde el punto de vista económico, más allá del apoyo que está recibiendo en este momento de China. Entonces, ¿qué tanto pudiese mantenerse en el poder con estas actitudes tan radicales, no? Sí, congresistas y senadores norteamericanos, no solamente republicanos, sino también demócratas, han señalado que no se están tomando las medidas necesarias y correctas en el tema de las sanciones. Yo veo algo como que a simple vista, de alguna manera se le va anunciando todo lo que se le va a hacer a Putin. Putin de alguna manera se puede preparar, pero nadie sabe qué está en la cabeza de Vladimir Putin. Entonces, de alguna manera, es una guerra avisada por un lado y por el otro lado algo totalmente impredecible que sorprende al mundo a pesar de que se sabía que este ataque era inminente. Es muy difícil saberlo. Hay quienes dicen que Rusia tiene justamente medidas esas sanciones. Está el tema del gas con Alemania. Al parecer ellos confiaban que los alemanes iban a continuar con este proyecto de gasoducto que es tan necesario para los alemanes. Alemania decidió definitivamente romper este acuerdo, por lo menos paralizarlo hasta que esta situación no se resuelva. Van a pagar el gas un poco más caro y justamente Rusia estaba creando esa dependencia en toda Europa al gas. Europa puede sobrevivir por un tiempo, pero no indefinidamente. O sea, de alguna manera es lo que ha estado haciendo China. Le voy dando, voy agarrando puertos, todas las cosas estratégicas del mundo para que ellos dependan de mí y a la hora de un conflicto, de alguna manera esa dependencia se me traduzca en apoyos. De alguna manera, varias naciones que han venido apoyando a Rusia es que tienen intereses económicos. Que Rusia quede completamente aislada, hay quienes dicen que esto puede suceder. Las naciones del mundo podrían cortar completamente todo el tema financiero, pero no sabemos hasta dónde ya Vladimir Putin sabe que eso iba a ocurrir y lo tiene medido. Hay quienes dicen que ya está listo un sistema SWIFT, el sistema bancario por parte de China y estas otras naciones que ya tienen muchísimo tiempo evadiendo las sanciones estadounidenses y europeas y que esto podría entrar en vigencia. Eso ya son demasiadas especulaciones. Lo cierto es que en teoría Rusia debería quedar completamente aislada en este momento, por lo menos es la amenaza que se le hizo y eso debería ocurrir en las próximas horas. O sea, no solamente se trata de las sanciones que tomaron ya antes de la invasión, sino unas muchísimo más severas a partir de el paso que dio anoche Rusia en Ucrania y Rusia quedaría aislada, pero que ellos ya no están aislados de cierta manera. Hay que ver, yo creo que ellos lo tienen bastante medido y creo que es muy prematuro saber hasta dónde van esas intenciones de Rusia. Así es, Gaby, gracias por este análisis tan pertinente que nos permite entender cuáles son las implicaciones de este conflicto para los países de América Latina y sobre todo la posición del gobierno de los Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de lo que será el anuncio del presidente Joe Biden. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes.